Muchas gracias, buenos días a todos y me complace ver a todas las personas que están acá. Eh, este documento lo habíamos presentado hace un tiempo, quisiera que lo pudieran escanear, el consenso que habíamos hecho hace 4 años. Hace 4 años hicimos una unión estratégica entre ASCON, Fundación Programa Canguro, ACONEPE, con el fin de sacar unas estrategias básicas para la evaluación de los pacientes que tenían bajo peso y que podían tener un riesgo para progresión a la enfermedad renal crónica. En este documento tenemos 5 estrategias y una de las estrategias importantes que tenemos también es la evaluación de los recién nacidos. El objetivo de esta charla es identificar unos métodos útiles, válidos para la evaluación de la función renal en periodo neonatal que tenemos disponibles en Colombia. Sin embargo, cuando nosotros estábamos hablando de la evaluación de la función renal en los recién nacidos, podríamos establecer que siempre nosotros estamos mirando que tenemos toda esta característica de funciones del riñón, pero al final de cuentas, con lo que nos quedábamos casi siempre era creatinina y volumen urinario. Sin embargo, en el documento que tenemos del consenso de neonatos, viene una exploración para otras pautas para la evaluación de la función renal en los recién nacidos. Sin embargo, aquí yo me salgo de esa parte de la función renal de ese documento y vamos a hablar sobre la tasa de filtración glomerular, una excreción de creatinina urinaria, cómo se evalúa la diuresis o qué función tiene esa diuresis en los recién nacidos, y la otra, un volumen renal total, que es algo con lo que estábamos determinando si los pacientes podían tener un compromiso a nivel de la nefrogénesis al final del nacimiento. Lo primero, por suerte ya hablamos algo de tasa de filtración glomerular, pero la filtración glomerular está determinada por esto: tener una anatomía renal normal, un flujo sanguíneo renal, unos gradientes de presiones, un área de superficie de filtración y un control, que es directamente los neonatos son susceptibles para que se presenten alteraciones y aún más en los pacientes que tienen un peso inferior de 2.500 gramos. ¿Por qué? Si estamos hablando de esta anatomía renal, lo primero es recordar con cuánto conteos de glomérulos vamos a nacer. Nosotros en promedio estamos con 500.000 a 2 millones de nefronas en cada uno de los riñones. ¿Qué es lo que pasa? Hacia las 24 semanas tenemos una vertiente de progresión en la proliferación de los glomérulos. En ese punto es el punto de mayor impacto para esa generación glomerular. Y es uno de los puntos más importantes que vamos a tener en todos los pacientes que tenemos en las unidades de nacidos. Por ejemplo, un paciente que nace hacia las 30 semanas de edad gestacional, podemos saber que podría tener hasta un componente de compromiso hasta el 50% glomerular. Y si yo tengo una dotación en cada uno de los riñones de 2 millones, pues bajar hasta 1 millón con mis mecanismos compensatorios de pronto no va a generar mayor problema. Pero si yo tengo solamente una dotación de 500.000 por cada uno de los riñones, bajar a 250.000 es bajar al 50% de la función renal. Esto es para recordar, voy a traer unas imágenes básicas. Esta es una imagen modificada con perfusión renal de la angiogénesis con marcación de lesitis. Lo importante de esto es que la primera fase es la que vamos a ver en un embrión de 11.5 semanas, en la cual se condensa la perfusión cerebral con esta parte de un riñón primitivo. Estamos en una fase de mesonefro. La segunda es riñón de 15 semanas con una perfusión, ya que alcanzamos a ver los vasos principales. Y tenemos esbozos glomerulares. Esta imagen es un riñón en 20 semanas que ya está conformándose para el metanefro. Y ya empezamos a ver la ramificación vascular y empezamos a tener una angiogénesis y por ende vamos a tener una glomerulogénesis para terminar hacia las 25 semanas con esa proliferación glomerular que era la parte para ese vertiente que teníamos en la escala de progresión de los glomérulos. Esta es una imagen con tinción de CS23 con reconstrucción dimensional. Simplemente es para mirar cómo desde la semana 6 hasta la semana 24 empezamos a tener una proliferación de esos glomérulos. Esto es tan importante que al final de cuentas lo que vamos a ver es tener ese ramillete glomerular, que es lo que nosotros queramos tener para lograr la función renal adecuada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar nosotros de tener? Vamos a terminar de tener o una oligonefronía, que es un conteo glomerular disminuido, o los glomérulos que vamos a terminar al final de la formación, tenerlos con una normalidad en la morfogénesis. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve acá
con un colapso glomerular, lo cual puede estar combinado en los dos, tener una oligonefronía más una alteración en la morfogénesis y determinar que esos riñones no son totalmente normales. En el flujo sanguíneo renal no me voy a detallar más de lo que dijeron ahorita. Recordar que el flujo sanguíneo está dependiendo de un gasto cardíaco y este gasto cardíaco en los recién nacidos es bajo. A medida que va incrementando las edades de los pacientes, pues se va incrementando ese gasto cardíaco para terminar un gasto cardíaco de 20 a 25%, que es lo que me va a favorecer ese flujo sanguíneo renal. Ese flujo sanguíneo renal está determinado también por una volemia. Entonces, si tenemos pacientes que son de bajo peso, recordamos que tenemos menor volemia, tenemos menor gasto cardíaco y eso me va a llevar a un menor flujo sanguíneo renal y por ende a una disminución del flujo plasmático renal. El gradiente de presiones es algo importante que nosotros cuando estamos hablando de gradientes de presiones en los pacientes que ya son a términos, estamos hablando de una presión hidrostática y una presión oncótica. La presión oncótica en nuestros pacientes, en los neonatos, muchos de ellos tienen una alteración, tienen algo de hipoalbuminemia que puede afectar ya ese gradiente de presiones. Pero a su vez estamos recordando que este gradiente de presiones está modificado por el paso de un sistema de baja resistencia a uno de alta resistencia por todo el sistema hormonal de renina, las prostaglandinas. ¿Esto qué me va a generar como segunda fase? Cuando un niño nace, después de cierta edad y tenemos un compromiso glomerular, tenemos 4 semanas para generar una segunda angiogénesis, que es una maduración que vamos a presentar durante 4 semanas, en la cual generamos una remodelación anatómica vascular y eso se determina por medio de esos sistemas de renina que me van a generar esta vasoconstricción para tratar de compensar esa falta de los glomérulos. Generamos al final una hiperfiltración. Y esto es lo que nosotros tenemos. Esta es una imagen modificada con marcación de citoqueratina, en la cual estos son los vasos que nosotros quisiéramos tener en un recién nacido después de las 36 semanas. Pero casi siempre vamos a encontrar esta, en la cual vemos una pobre angiogénesis y por ende vamos a encontrar una pobre glomerulogénesis. El control para tener una buena vasculatura está determinado por unos canales de calcio que me van a generar esa vasodilatación o vasoconstricción que la vamos a encontrar totalmente alterada. Y al mismo modo vamos a tener este sistema de resistencia vasculares alterados porque tenemos una hiperreninemia, vamos a tener esas alteraciones que pueden pasar de angiotensina 1 a angiotensina, la labilidad para las catecolaminas, la disminución del óxido nítrico y las prostaglandinas, que no como tal es un factor de vasodilatación, pero que en las unidades de recién nacidos podemos tener alteraciones por el bloqueo que hacemos con los AINE. Esto al final, decir que tengo una anatomía alterada, un flujo sanguíneo renal alterado, un gradiente de presiones alterado sin control, me va a dar un área de superficie de filtración totalmente alterada. Eso pasa similar como cuando nosotros estamos hablando de espacio muerto a nivel ventilatorio. Yo tengo un espacio muerto, voy a tener una alteración en el BQ y esa unidad ya no va a ser tan funcional. Si yo tengo una alteración, tanto en perfusión, anatomía y control y los gradientes de presiones, pues digamos esta unidad funcional de glomérulo pues no va a ser eficaz. Es por lo que nosotros vamos a ver que las filtraciones glomerulares, que es directamente el área de superficie de filtración, pues va a tener algunas alteraciones, pero al final de cuentas lo que me importa es que vayan siendo progresivas y que vayan incrementando esa área de superficie de filtración. Entonces, ¿qué importancia le encontramos a la tasa de filtración glomerulares? Primero, el 70% de los fármacos tenemos como excreción renal y eso lo vamos a generar por medio de estas proteínas, unas proteínas transportadoras de cationes orgánicos. Esas proteínas, ante menor edad gestacional, menos acción vamos a tener y más alteración por las dosificaciones de los medicamentos que tenemos en unidades de recién. La filtración glomerular es una medida estimada concordante con la función renal y eso lo consigue. Está relacionada directamente con mortalidad, sí, ante menor filtración glomerular, mayor riesgo de mortalidad en los pacientes y la función renal no se puede evaluar directamente, por eso es que tenemos algunos mecanismos de cálculo de esa filtración glomerular. Entre los biomarcadores que yo quisiera tener para ser ideal una evaluación de la filtración glomerular, pues tenemos estas características. Primero, que tengamos una sustancia que tenga unas concentraciones estables en el plasma, que sea fisiológicamente inerte, que no se secrete, no se reabsorba, no se metabolice, no tenga unión proteica. Para eso nosotros tenemos la inulina, como en todos los que vemos de función renal neonatal, hablan de la inulina y claro, la inulina cumple con todos los criterios de excelencia como biomarcador de por sí una prueba de oro, un gol estándar para la evaluación de ahí vamos a determinar que inulina filtrada, inulina excretada.
¿Quién ha tenido contacto con inulina acá en la vida? Doctora Diana. ¿No? Sí. La inulina en realidad es un carbohidrato. El carbohidrato está dado en los tubérculos y en los tubérculos, principalmente en la chicora, es como encontramos esta inulina. De por sí, es tan importante la inulina que en la remolacha nosotros tenemos unas betalaninas, que son las que nos dan el color rojo del betabel. Esas betalaninas tienen una fracción de unión a la inulina y por eso cuando comemos remolacha orinamos rojo. Si uno pudiera procesar esa betalanina y esa inulina directamente a la remolacha y aplicarla, pues tendríamos una posible filtración glomerular o un estudio para poderlo hacer. ¿Pero qué tenemos nosotros? Entonces nosotros tenemos es creatinina. Como marcador, es un marcador endógeno, no es tan efectivo, pero es el que tenemos. Es poco práctico en menores de 72 horas del nacimiento y si es poco práctico porque casi siempre decimos que tenemos la creatinina de la mamá y efectivamente lo que pasa es que tenemos una perfusión. Esa perfusión quiere decir que pasa por la barrera placentaria, igual que la glucosa, la urea y que el ácido úrico. Lo único es que el gradiente de transmisión o de metabolismo de estas sustancias es menor. El de la glucosa es de 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no recibo glucosa después del nacimiento antes de las 3 horas, en la creatinina ese factor de difusión está dado para las 30 horas. Es dependiente de masa muscular. Nuestros neonatos no es que están muy... Entonces, quisiéramos tener valores menores de creatinina. Y esta parte es importante, que como spoiler va para más adelante para la escritura de creatinina, y es que al principio el hecho de que yo tenga que reabsorber sodio y agua en grandes cantidades me genera este movimiento, una retrodistribución alterada con aumento de la reabsorción de la creatinina tubular. Y Pau, ¿te acuerdas que muchos preguntan eso? Que ¿cómo vamos con la creatinina del neonato? ¿Cómo vamos a sacar esas fracciones estrictas o por qué esas relaciones de proteínas creatininas de pronto no son tan eficaces? Entonces nosotros tenemos la determinación de nuestra tasa de filtración glomerular. Tenemos dos métodos que ya sabemos que es un colorimétrico, el método por Jaffel, que cada día está en menos uso por todo el impacto que tiene a nivel del planeta. Lo que más tenemos a nivel de todo Colombia ahorita, un enzimático. Hay algunos mecanismos que dicen medición colorimétrico enzimática. Eso que hacen es directamente enzimático, para que lo tengan que saber. Si yo tengo un método enzimático de medición de la creatinina, tengo que hacer un Schwartz modificado para ver mi filtración glomerular. Recordar que esto está determinado por la talla, por esta constante de 0.413 dividido la creatinina. Pero ¿me sirve tener solamente una filtración glomerular? Muchas veces no. Lo que sí tengo que hacer es encontrar los valores de referencia, percentilar el valor de la filtración glomerular dependiendo del día y a su vez después hacerle seguimiento a esa creatinina. ¿Para qué? Para determinar que el paciente tenga una progresión de la filtración glomerular, que es al final lo que vamos a dar. Es tan importante esto que si nos vamos a dar cuenta, tenemos una progresión de esa filtración glomerular y lo primero es que en el paciente a término, yo esa progresión de la filtración glomerular la voy a encontrar en realidad, siempre decimos que a los 2 años, pero es hacia los 18 meses. Y en el pretérmino, en el paciente que tiene menor de 2.500 gramos, tenemos una progresión de esa filtración glomerular. Así como tenemos una evaluación del catch-up en crecimiento para los tenemos que tener un catch-up para la filtración glomerular. Ese catch-up de filtración glomerular, ¿cuándo es que la vamos a tener? Para los 100 días de vida. Por eso, cuando nosotros ya tenemos unos controles hacia los 3 meses en la evaluación que tenemos en el consenso, estamos diciendo que ese paciente ya tiene que haber normalizado la filtración glomerular a un paciente a término. Así yo puedo encontrar depuraciones también de otras sustancias, puedo hacer amikacina, vancomicina, gentamicina, pero esta tablita que la traigo es simplemente para decir que las tasas de filtración glomerular ante menor edad gestacional, pues menor filtración glomerular. Otros biomarcadores que podemos tener, las beta-trazas de proteínas, la beta-2 microglobulina y la cistatina C. Esta cistatina C es ideal, es de bajo peso molecular, es independiente de la altura del peso, la masa muscular, no tiene una secreción tubular, no es detectable en orina solamente cuando hay alguna alteración y se creía que no atravesaba la placenta, atraviesa una pequeña cantidad en la placenta, pero sin embargo es un buen marcador. Frente a la cistatina C, frente a la creatinina, pues un biomarcador superior es equiparable a la inulina,
no depende de la masa muscular, es menor dependencia de la perfusión bidireccional, o sea, no atraviesa la barrera placentaria, y el neonato es independiente de la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy viendo la fórmula de la filtración glomerular, no estoy teniendo en contexto si es un paciente que nació menor de 2.500, no estoy en el contexto de la talla, sino estoy ahí solamente determinando el valor de la cistatina C. Estas fórmulas, pues, en cualquier aplicación, cuando tengamos disponible en algún momento la cistatina C, se podría realizar. ¿Qué tenemos problema? Nosotros no tenemos cistatina C en Colombia. No tenemos ni siquiera CUPS para darla. Pero lo importante de esto es que la cistatina C sí tiene una buena variabilidad para disminuir el contenido y aumentar la tasa de filtración glomerular. De por sí es tan efectiva que si yo estaba hablando que yo voy a tener una tasa de filtración glomerular incrementada o normalizada de un niño hacia los 2 años de edad o hacia los 18 meses, en estos pacientes los voy a tener independiente de la edad gestacional hacia los 6 meses. Con lo cual podemos evaluar más las filtraciones glomerulares ideales y hacer el mayor seguimiento a esos. Ahora, excreción de creatinina y diuresis. Esta es una parte súper importante. Y lo primero es que la orina se coincide directamente con el metanefro. Y a medida que tenemos una mayor edad gestacional, pues producimos más orina. Por si se habla que se produce 15 mililitros por hora a las 20 semanas, 50 mililitros a las 40 semanas. Y esto está directamente relacionado con la misma creatinuria. Cuando estamos hablando de los valores del líquido amniótico, esto es lo que vamos a ver. Que a medida que va pasando las edades gestacionales, se me va generando una producción mayor de líquido, de volúmenes urinarios, que al final me van a nutrir ese líquido amniótico. Cuando tenemos un paciente con oligohidramnios, nosotros tenemos que pensar de todas formas si el paciente del oligohidramnios es por otra causa o también está asociado a algo de alteración en la función. ¿Qué pasa después del nacimiento? Inmediatamente podemos tener diuresis o no podemos tener diuresis. El no tener las primeras 24 horas de diuresis está directamente relacionado a esa absorción de sodio y de agua que estábamos generando. Y a medida que va pasando los días, se me va generando un mayor volumen urinario. ¿Eso qué quiere decir? Que en el paciente a término, después del tercer día, aumenta ese volumen urinario y es progresivo. Esa retroalimentación de sodio y de agua se empieza a normalizar para seguir un curso normal. Pero en el paciente pretérmino, el paciente que tiene un bajo peso, vamos a ver que esto nos puede generar algunas alteraciones. Es de por sí que estos pacientes menores de 1.500 gramos tenemos todavía la habilidad para generar ese volumen urinario desde los 10 días hasta los 20 días, y es lo que más vemos en las unidades de recién nacidos. Cuando estamos cuantificando el volumen urinario, a veces decimos, pero este paciente no me orinó, pero sí lo tengo normovolémico, o este paciente me está generando algo de poliuria sin ninguna causa. Y este líquido amniótico también tenemos que tener un contenido de creatinina urinaria. Y esto nos determina que los pacientes a término podemos tener valores entre 10 a 30 miligramos por litro de creatinina urinaria. Pero ¿qué pasa después? Nosotros vamos a ver que tenemos unos incrementos progresivos de esta creatinina, dependiendo de las edades, y el valor ideal de la creatinina urinaria en un recién nacido a término sería de 10 a 16 miligramos kilogramo día. Este es un punto de corte importante para determinar si excreciones de creatinina, de esas excreciones de proteínas, las tasas de filtración, las fracciones excretadas son adecuadas o si están dándome un resultado que sea verídico. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, a término, el paciente a término, cuando logra 15 miligramos por decilitro, que eso lo logra a partir del 5.º día, es efectivo para que esas excreciones o esas fracciones excretadas sean válidas. Pero en el paciente pretérmino, ¿qué va a pasar? Esa retrodifusión y esa absorción de creatinina hace que tengamos unos valores de creatinuria disminuidos. De por sí vamos a lograr un valor ideal para estos pacientes de 10 miligramos por decilitro en una muestra de creatinina aislada a partir del día 20. Al final se van a igualar en un futuro las dos excreciones de creatinina, y ¿en cuánto tiempo? En los mismos 100 días. Y el KTB, que simplemente es el volumen renal total, una medición tridimensional del órgano, en el cual estamos nosotros diciendo que la longitud, la anchura y el grosor de esos riñones nos van a generar un área de superficie que está directamente relacionada con el conteo celular. Sin embargo, hay algo que es característico de este. Primero, es válido solamente en los primeros 2 años, no es válido si el paciente tiene una dilatación de la vía urinaria,
Segundo, no es útil si tengo una agenesia renal para medirlo. No es útil si tengo una hipoplasia renal. Lo segundo, no es tan válido para determinar una similitud a la tasa de filtración glomerular. Cuando nosotros sacamos ese KTB, siempre lo relacionamos en tener un valor entre 90 cc por superficie corporal hasta 190 cc por superficie corporal. Sin embargo, no es posible decir que si un paciente lo tenemos en esos rangos normales, vayamos a tener una similitud en la filtración glomerular. Y es tan importante que no es tan válido porque ahora están diciendo que ya no tendríamos que mirar ese KTB, sino mirar en realidad el conteo de las nefronas a nivel cortical. Por eso es que pues este estudio se hace con resonancia magnética más marcación de ferritina y encuentran que efectivamente no vamos a encontrar la condensación completa de todas las nefronas en todo el espesor de la cortical del riñón, por lo cual es un método para definir. En conclusión, el biomarcador que tenemos nosotros es la creatinina. Segundo, la filtración glomerular se va a duplicar hacia las 2 semanas, es algo importante eso. Tercero, la tasa de filtración glomerular se va a igualar entre un paciente a término y de término a partir de los 100 días. La excreción de creatinina hay que evaluar si en realidad es confiable según la edad gestacional, la excreción ideal. Y el volumen renal total no es equiparable a la tasa de filtración glomerular, lastimosamente. Sin embargo, nosotros en el consenso lo tomamos. Yo hago esa medición de volumen renal para determinar si tengo algunos datos de oligonefronía, que más adelante Paulita seguramente nos va a hablar de esto. Y nosotros tenemos que hacernos visibles. Les voy a comentar los estudios que hacemos en uniones con algunas unidades de recién nacidos. Ahorita estamos hablando de incidencia de lesión renal aguda en recién nacidos en la unidad neonatal universitario de la Clínica San Rafael, en unión con la doctora Gómez, Diana Gómez. También tenemos el de prevalencia de lesión renal aguda asociado a uso de nefrotóxicos en la unidad de recién nacidos Kennedy, con la doctora Jimena Hurtado. Y tenemos por parte de la Universidad de los Andes un proyecto para inteligencia artificial para la valoración de función renal neonatal, en la cual hacemos un modelo de predicción por medio de una progresión algorítmica. También ya nos publican que es un modelo de inteligencia artificial, un caso de controles, que es importante que al final de todos generemos estas uniones que estamos haciendo estratégicamente, con lo cual nosotros los hagamos más visibles a nivel internacional y los podamos demostrar. Muchas gracias.